y siempre me enlazo porque para esta altura lo está explicando Mariano. No sé qué han dado hasta ahora con Mariano de modernidad, qué saben ustedes, porque bueno, ha sido un tema un poquito... nosotros acá en las cátedras nos cruzamos un poquito, Mariano me dio a pie para lo que yo voy a dar. ¿Han trabajado con la modernidad un poquito con Mariano? Me parece que no, no sé. Vane, vos sos la que está más al día, ¿no? Me parece que no. ¿Qué aspecto sería? Porque Y la recién modernidad. estamos, la Vieron que modernidad. No, en vimos el- capitalismo, bueno, pero por ejemplo, comunismo. vieron que en la historia de la humanidad podemos dividir tres grandes momentos. Estamos hablando de la Sí, historia, la prehistoria es otra cosa, ¿no? En la historia, bueno, tengo la historia la edad antigua, la edad media y la edad moderna. ¿Por qué nos dividimos en edades? Porque en cada uno de estos estadios de la humanidad hubo ciertas características que hicieron que cada estadio sea distinto. Por ejemplo, la religión, la economía, el sistema de educación, el sistema, ayúdenme, el sistema político, o sea, hubo ciertas características que se conjugaron. Por ejemplo, usted decía en el capitalismo, el sistema capitalista es propio de la modernidad, no se daba en la Edad Media. En la Edad Media no había fábricas, obreros, burguesía, clase alta, había, yo qué sé, nobles, vasallos, aldeas, o sea, cada época se configura de una forma distinta. El deporte es un fenómeno que aparece básicamente en la modernidad. ¿Ustedes me podrían decir alguna característica que tengan la modernidad o qué les viene a la cabeza cuando hablamos de modernidad? con respecto al deporte, Vamos con respecto a la modernidad y después yo te lo enlazo con el deporte. y la modernidad, la educación, podría pensarse, Bien. las escuelas, lo escolar, ¿Cuándo las, aparece la las, escuela? Vale, ¿cuándo creen ustedes que aparece la escuela? ¿cuándo aparece las primeras escuelas? En el 1800, pero para mí, Sí. Te eh, maté. no, para mí aparece mucho después, en el 1900 y algo, 1900, ahí temprano, 14, Probablemente, 15. probablemente, ¿sabés por qué? Porque si vos te pones a pensar, a ver, vos, Vane, Mayra, Valeria, todas ustedes van a tener una formación por lo menos terciaria. O sea, si ustedes van a la Dirección General de Cultura y Educación, van a ver que uno tiene nivel inicial, que es el jardín, nivel primario, nivel medio, y el mayor nivel al que podés acceder en la provincia de Buenos Aires es el nivel terciario. Ustedes van a ser formadoras, van a tener un título terciario, universitario, por decirlo de una forma. Y si ustedes, me juego, que es casi segura que ninguna de ustedes tiene padres con un nivel de formación terciaria. O por ahí alguna me va a decir yo sí, pero en general nuestros papás tienen nivel secundario. En general, podemos tener algún papá universitario, lo que sea. Y en general, si nosotros tenemos un papá con nivel universitario, nivel secundario, nuestros abuelos no. Nuestros abuelos por ahí terminaron la secundaria y nada más. Y nuestros bisabuelos, por ejemplo, yo que estoy una generación arriba de ustedes, ¿no? Podría ser el papá de ustedes. Mi papá terminó la secundaria, y buenísimo que terminó la secundaria. Y mi abuelo no terminó la secundaria, terminó la primaria y salió a trabajar. Y mi bisabuelo debe haber llegado hasta cuarto grado, y mi tatarabuelo ni fue a la escuela. O sea, cuando uno dice, ay, qué bruto el abuelo que no sabe esto, yo en cambio estudio profesorado a nivel inicial. No es que los otros son tontos y nosotros somos muy vivos. Antes no existía. O sea, esto de la formación pública para todos es un fenómeno que se empezó a dar, como bien dice Vanessa, masivamente recién empezado el siglo XX. Si yo les digo a ustedes, no sé, pensemos algo que uno lo tenga fresco, tenga la idea. ¿Vieron 1810? La Revolución de Mayo, todo el periodo de emancipación.
que es un periodo que lo tenemos medio al día. Ahí, si nosotros hubiéramos vivido ahí, ¿a qué escuela hubiéramos ido? A la de la familia. A ninguna. Claro, era la familia. No existían escuelas. O sea, Ah, sí, mi padre tiene 57 años. sí, De hecho, él lee poco y nada, pero aprendió con la vida, no de haber claro, ido al colegio. claro, La pero- S, a mí me causa porque claro, la S la es, o sea, escribe totalmente atravesado, pero aprendió a leer y a escribir con la vida, ni tal siquiera con cual. el... A los 12 años, 10 años a laburar. Claro, Entonces pero tiene... cuando uno, claro, pero cuando vos decís, ay, mi papá, yo en cambio, bueno, no existía, o sea, no existía. ¿Por qué nuestros abuelos no te, y bueno, no existía? Y aparte de otra cosa, si vos te No fijás, era educación, ¿cómo? no era prioridad la educación. No es que no era prioridad, no existía. O sea, ¿quién masifica, quién tiene la visión de masificar la educación en la Argentina? ¿Quién es el padre del aula, inmortal? Sarmiento. Sarmiento. ¿Sí? O sea, generación del 80, o sea, 50 años más tarde se empiezan a masificar después de la revolución. O sea, en la época, ¿quién lleva a cabo la revolución? ¿Las clases populares o una minoría ilustrada? Una minoría Una ilustrada. minoría ilustrada. O sea, Belgrano, San Martín, ¿quiénes eran? Hijos de una familia muy acaudalada, que los mandaban a Europa a estudiar. En el caso de San Martín fue una escuela militar, en el caso de Belgrano estudió leyes. Vuelven a la Argentina, ya formados más tarde, entonces dicen, bueno, vos tuviste una formación militar, vas a ser el general de las tropas. Belgrano había estudiado abogacía, sabía de números, va al Ministerio Agrario, y los tipos, que está perfecto, no les echo la culpa por esto, pero digo, y el pueblo vieron el 25 de mayo, el pueblo quiere saber de qué se trata, o sea, la gente ilustrada, la que sabía leer y escribir, veía qué estaba pasando en Europa, las revoluciones, todo esto de la modernidad, ¿no? Lo que pasaba en Francia con la Revolución Francesa, con los cambios de Estado, y bueno, y lo leyeron y dijeron, es el momento, en este momento de emanciparnos, porque España está siendo atacada por Napoleón, porque bueno, pudieron leer un montón de cosas que la gente común no tenía la menor idea, ¿sí? Entonces, estamos hablando de hace 200 años atrás, todavía ni se habían empezado a pensar en hacer escuelas, no había escuelas. Mi papá vivía en un pueblo, en Cascallares, que tenían primaria y nada más. Y por ahí mi abuelo tuvo la visión de mandarlo casi pupilo a una escuela en Tres Arroyos para que haga la secundaria. Y terminabas ahí y no tenías la posibilidad de hacer una carrera universitaria. ¿Se entiende lo que le quería decir? Casi todas ustedes no tuvieron que viajar. O sea, es una... digo esto para poder dimensionar lo que se entiende por escuela hoy en día. Hoy la tenemos toda, y pocos la saben aprovechar también, porque convengamos Sí, que sí. vienen de lugares. Eso es otro tema, está bien, pero lo que quiero decir es, por ahí uno cuando empieza a leer el texto de Barbero González, dice, el deporte aparece en las public schools, ¿sí? En 1780, entonces, 1700, entonces, ¿qué era una public school? En realidad una public, porque uno dice public, pública, school, escuela. Ah, la escuela pública. No, no es la escuela pública. Porque lo mismo pasaba en Inglaterra. En el 1700, la clase común, lo que somos nosotros clase media, no el pueblo, no sabía leer y escribir, eran prácticamente analfabetos. En la Edad Media, el hijo del noble, venía el tutor al castillo y le enseñaba, no sé, música, leer, escribir, matemáticas, lo formaba. Hacia iniciada la modernidad, se empiezan a hacer grandes centros de excelencia, ¿vieron cuando vieron la escuela de Cambridge, Rugby, o sea, grandes centros de excelencia en Inglaterra, donde podían acceder, primero, varones. Imposible pensar en que la mujer se forme en esa época en estas escuelas de élite. Primero, varones. Fíjense que la mujer faltaban como 200 años para que vote, por ejemplo. Y segundo, iban los hijos de la gente más acaudalada de Inglaterra. Eran los hijos de la clase rica dominante que dentro de 20 años iban a manejar Inglaterra, iban a tener los mejores cargos públicos. O sea, estaban pensados para gobernar el país de acá a 20, 30 años. Se sigue haciendo, y sigue habiendo escuelas de élite
donde va la clase dominante que van a manejar el país más adelante. Pero bueno, eso es otro tema. Esos son los que accedían a estas escuelas que se llamaban public school, la gente más rica de Inglaterra. ¿Me siguen más o menos con la idea? Digo, para que se pueda entender. Ahora, imagínense en estas public school, estos tipos que accedían, que bueno, medio como que eran los dueños de todo. O sea, yo vivía en un pueblo, mi papá era el dueño de todo el pueblo. Piensen, en esa época hasta esclavitud había, ¿no? O sea, la concepción de persona que había. Yo con plata hacía lo que quería. Los tipos hacían lo que querían, no había ningún problema, eran los dueños de todo, y de golpe meten a 40 de estos tipos en un aula, todos varones, viendo a ver quién es el más macho, ¿no? Entran estas cuestiones de género, quién es el más, acostumbrados a que ellos siempre fueron los más capanga, por decirlo de una forma, ¿no? Los más machos, los meten a los 40 en un aula. Y viene un profesor que le dice, usted me tiene que escuchar, usted tiene que sentarse bien, usted no puede hablar cuando yo hablo. Gente de hace 200, 300 años atrás, que no tenían la formación que tenemos hoy en día, ¿sí? Imagínense lo que era la conducta. Los tipos rompían todo, prendían fuego a las aulas. Total, después venía papá y pagaba. Estaban todos pupilos, se iban el fin de semana al pub del pueblo y se emborrachaban, se peleaban contra el lugar, o sea, era una locura. O sea, imagínense estos tipos lo que podrían llegar a hacer en estas public school. Les digo todo lo que hice antes del texto que les di a ustedes, ¿no? Y bueno, y en este contexto, Barbero González, él tiene una teoría que yo realmente adhiero a lo que él dice, que cuando lo escuché por primera vez me pareció un poquito ostentoso, pero me parece interesante. Barbero González dice, uno piensa en la modernidad, ¿no? Es decir, bueno, acá era Edad Media y acá es modernidad. Y él dice, uno tiende a pensar que el deporte aparece en la modernidad, o sea, estaría acá. Una vez que apareció la modernidad, aparece el deporte. Y Barbero González dice, no es así. Deporte y modernidad es como que se fueron entrelazando y uno fue generando al otro. Como que le da tanta importancia, lo pone el deporte en un lugar de configuración de la modernidad, y obviamente también la modernidad configuración del deporte, pero fíjense el lugar, la importancia que le está dando al deporte. Él dice, si no hubiera sido por el deporte, la modernidad no se hubiera configurado como se configuró. Y esa nueva configuración de la modernidad configura otro tipo de deporte, y a su vez este deporte configura un nuevo tipo de modernidad. Es como que van de la mano. Por ahí uno dice, no, el deporte es un juego, nada más, no es tan importante. Para mí sí. Es discutible, lo podríamos ver. Y otra cosa que el tipo plantea, que para mí, bueno, no me quiero adelantar. Lo que sí queda claro, que quiero dejar claro, es que el deporte aparece con la modernidad, no antes. Antes eran juegos. ¿Desde cuándo el hombre juega? Desde que el hombre es hombre. ¿Alguna tiene un perro por casualidad? ¿Sí? ¿Vane? ¿Mayra, tenés un perro? Tenía, se murió hace poco. Bien, pobre. Qué buen momento. No, vos pensás que tu perro, vos ves al perro y decís, yo juego con mi perro. Le tiro el palito, me lo trae, nos empujamos, me muerde, yo lo agarro, juego a atraparlo. Tu perro juega con sus cachorritos. Vienen, lo muerden, se empujan. Y vos decís, si mi perro juega, ¿cómo el hombre prehistórico no iba a jugar? O sea, ¿desde cuándo juega el hombre? Y el hombre juega desde que es hombre, desde que era un mono prácticamente jugaba. Y en la Edad Media se jugaba, y en la Edad Antigua se jugaba. El hombre siempre jugó, ¿sí? Pero deporte hace solamente desde la modernidad. O sea, el deporte es algo que no tiene más de 100, 150 años. ¿Por qué? Porque aparece con la modernidad. Y ahora vamos a ver cómo. ¿Dónde aparece fundamentalmente? En estas public schools. Porque en este contexto de estos tipos, todos remachos, violentos, que hacían lo que querían, con mucho tiempo libre, en estos campus con el pasto corto, con mucho espacio, ¿qué es lo que los tipos hacían? Juegos, ¿sí? Juegos a ver quién era el más macho, yo qué sé, agarraban una pelota y decían, bueno, a ver, nosotros 10 tenemos que poner la pelota allá, ustedes 10 tienen que ponerlo acá, y así apareció el rugby, ¿viste? Y bueno, empujamos nosotros, empujan ustedes, y vamos a ver quién es más macho y quién lo pone más de aquel lado.
¿qué hacían con los chicos más chiquitos? Los grandes, los de cuarto, quinto año,